hacer una síntesis de lo que hablamos la semana pasada. Estudiábamos el capítulo 3, verso 1 al 5. Estamos ya en el capítulo 3 de Gálatas, del 1 al 5. Vemos en esta parte que Pablo reprende fuertemente a los Gálatas por desviarse de la verdad, ¿cierto? Cuestionando si recibieron al Espíritu por las obras de la ley, que era la ley judía. Ustedes que han estudiado junto con nosotros, usted ya sabe sin ninguna duda lo que son las obras de la ley, no como estas personas que cuestionan y todavía no, intentan de estudiar y nunca aprenden, ni se cumple la palabra de Dios en ellos, que las obras de la ley no es nada más ni nada menos que la halajá, la ley judía, lo que conocemos el día de hoy como el Talmud. Hay un Talmud de Babilonia y una de Jerusalén. Esas leyes rabínicas que vienen formándose desde la época de la deportación de Israel de Babilonia a Jerusalén, comenzó a formarse esta ley rabínica a través de dos escuelas bien famosas, que era de Hillel y Shammai, ¿cierto? Y que en 1947 al 56 se hicieron una expedición en las cuevas de Qumran y se descubrieron unos rollos del Mar Muerto que datan de la época del apóstol Pablo, del primer siglo y 100 años antes del Mesías también. Rollos que datan de esa época y que mostraron en sus escritos el Ha-Masat Torah, que eran las obras de la ley, que en griego es el ergosomai nomos, que se refiere a la ley judía. El término obras de ley se refiere a practicar la ley judía, que no simplemente significaba obedecer los mandamientos de Dios, que eso no es. Y para entender esas preguntas, como lo que analizábamos la semana pasada, de esos dos conceptos claves de recibir el Espíritu y el oír con fe, según la hermenéutica bíblica, la interpretación que la Escritura le da a la misma Escritura, habíamos descubierto que esos conceptos se originan a través del Antiguo Testamento o el judaísmo del primer siglo. Era la única forma de entender esas terminologías de recibir el Espíritu y el oír con fe, que no es una cuestión ambigua, que los mormones dicen algo, los testigos de Jehová dicen otra cosa, los evangelocos dicen otra cosa, no, hermano, o los catolocos, no nos interesa lo que dicen las religiones. A nosotros nos interesa lo que enseña la exégesis, las fuentes materiales externas también, que es la historia, los hebraísmos, las cuestiones que pasaban en el tiempo de Yeshua y en el tiempo de los apóstoles. Hemos descubierto, amado hermano, por la Escritura y por la fuente interna y por la fuente externa, que esto se refiere a conceptos del Antiguo Testamento y a conceptos que le daba el judaísmo en el primer siglo. Muy bien, entonces, el recibir el Espíritu se vinculaba, que estoy haciendo un resumen de lo que hablamos la semana pasada, se vinculaba con la transformación del corazón, que lo citaba, por ejemplo, lo citábamos nosotros con Ezequiel, donde Dios da un corazón nuevo, Ezequiel 36, verso 26, que el Señor nos da un corazón nuevo para que podamos obedecer sus estatutos y decretos. Él cambiaría nuestro corazón de piedra por un corazón de carne, donde fluye sangre oxigenada, donde hay vida y vida en abundancia. No iba a dar un corazón de carne para poner espíritu y finalmente su Santo Espíritu para que andemos en sus leyes, en sus mandamientos, decretos y estatutos, que tanto odian los teólogos. ¿Por qué odian los teólogos la ley? Porque en ello no está el Espíritu de Dios. En ellos está la carne o el espíritu de Satanás. Una de dos, el espíritu de Satanás o el espíritu del hombre. Si el espíritu del hombre, dice Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne, son enemigos de Dios y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esta carne no se puede sujetar a la ley de Dios aunque quiera. Es el enemigo natural de la ley, esta carne, o sea, el espíritu del hombre. Y el otro enemigo, en segundo lugar, de la ley, usted sabe quién es, el antagónico, el adversario, el llamado Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces, estas personas, ¿por qué odian tanta la ley y enseñan en contra de la ley? No porque no entiendan solamente a Pablo, es porque ellos en su corazón, dentro de ellos, odian, aborrecen la doctrina
de la palabra de Dios. La odian con todo su corazón, con toda su mente. Por eso ellos hablan basura de la ley. ¿Ok? Y no hablan basura en contra de sus doctrinas de hombres. ¿No tendríamos que atacar la doctrina de los hombres nosotros? ¿Y por qué ellos atacan la doctrina de la Biblia? ¿No se ha preguntado eso? Entonces, el recibir el Espíritu significa obedecer los mandamientos de Dios por medio de su Santo Espíritu, como está escrito en Hechos. Pedro enfatiza que el Espíritu se da a los que le obedecen a Dios. Así lo dice en el Hechos capítulo 5. Y el concepto de oír con fe está relacionado con el concepto judío del primer siglo del Shema. El mismo Yeshua cita en Mateo 22, parafraseando Deuteronomio capítulo 6, verso 4, el primero y grande mandamiento. Oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Llamarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te digo hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos al acostarte, cuando se levante junto al camino, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el primero y grande mandamiento y Yeshua lo citó como buen judío que era. Entonces, el oír con fe, porque la palabra oír es Shema. En hebreo es Shema, es oír atentamente, es escuchar atentamente para obedecer, oír inteligentemente. ¿Se acuerda cuando estudiábamos sobre la escucha activa? ¿Se acuerda cuando hicimos el estudio sobre eso? Para que haya una perfecta obediencia tenemos que escuchar bien. Entonces, amado hermano, el oír con fe está relacionado con el Shema, que es, ¿qué quiere decir en síntesis? Que Pablo está diciendo que el Espíritu Santo se recibe no por las obras de la ley, que son las leyes judías, sino por escuchar y obedecer los mandamientos de Dios. Ese es el oír con fe. ¿La fe por dónde viene? Por el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe no es un concepto místico que te enseña las religiones, que está en el aire. No, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. ¿Entiendes tú lo que te estoy explicando? Cuando yo te hablo la palabra y yo te leo un mandamiento, por ejemplo, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba de los cielos ni debajo de las aguas, ni en la tierra, no te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo soy un Dios celoso, que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación. Cuando tú escuchas eso por primera vez, que tú no lo sabías, ahí tú estás adquiriendo fe, porque estás escuchando el mensaje que antes no entendías. No tomarás el nombre de Dios en vano. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Obviamente Dios tiene que permitirte adquirir la fe, porque la fe es un don, según Efesios capítulo 2, verso 8. Pero la fe no es una cuestión abstracta del aire místico, no, hermano. Viene por la escucha activa de la palabra de Dios. Ahí viene la fe, por el mensaje, por el poder de la predicación. No la predicación vana que enseñan que predican los teólogos. No, ahí no viene la fe. Ahí viene la enseñanza filosófica, académica, que pueden ayudarte intelectualmente, pero el Espíritu nada. La que te va a hacer cambiar tu vida, la que te va a transformar, la que te va a romper los yugos del pecado, para que tú te vuelvas a la libertad del Mesías en Cristo, es escuchar el poder del Evangelio, escuchar la palabra de Dios. Esa es la que te va a libertar y te va a transformar. Entonces, el oír con fe no significa nada más ni nada menos que escuchar el mensaje de Dios que está escrito en la palabra de Dios. No a través de testimonios, no a través del yo hice esto otro, yo fui a evangelizar el otro día, yo sané eso no aumenta la fe. La fe se aumenta cuando escuchamos la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Estás entendiendo el mensaje, amado hermano, amada hermana que me escuchan a esta hora? Entonces, el versículo clave era Gálatas capítulo 3, verso 3. Estamos haciendo un resumen de lo que estudiamos la semana pasada. Que después de comenzar en el Espíritu, los Gálatas habían optado por vivir según la carne.
que ahora entendemos que vivir en la carne, en este contexto, se refiere a guardar la ley judías, que erróneamente la teología cristiana interpreta como obedecer la ley de Moisés. Wow, en serio, es algo grave. ¿Cómo puedo yo pensar que un hermano, al honrar a sus padres, que está en la ley de Moisés, al guardar, honra a tu padre y a tu madre, y que guarde ese mandamiento, está en la carne? ¿Cómo puedo decir tal barbaridad, tal herejía, tal mentira del diablo? Eso estás diciendo. Si tú dices que guardar la ley de Dios es volver a la carne, tú estás diciendo que aquel que guarda el quinto mandamiento está en la carne. Cuando tú dices que la persona no puede tener dioses ajenos, que es el primer mandamiento, no el primero y grande, sino el primero de los pequeños, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tú al decirle que no puede guardar esa ley porque es de Moisés, tú le estás diciendo que está en la carne. ¿Te das cuenta de tu incongruencia de enseñanza diabólica? Lo que tú enseñas en contra de la ley de Dios es satanismo puro. Es satanismo puro. Tú le estás haciendo el trabajo a Satanás. Satanás te aplaude cada vez que enseñas en contra de la ley de Dios, porque le estás haciendo el trabajo y él está sentado ahí mirando cómo le trabajas. Cuando tú celebras la Navidad, él le gusta que le celebres su cumpleaños. ¿Te gusta ponerte debajo de los árboles frondosos y abrir regalos, los obsequios a los demonios y esas pepas redondas que tiene alrededor del árbol? ¿Te gusta celebrar todo eso? Ok, ese es el sacrificio a los demonios. No, nosotros no solicitamos el diezmo. El diezmo no se puede aplicar el día de hoy porque las condiciones de aplicación el día de hoy no se pueden llevar a cabo. No somos levitas, no hay un sacerdocio levítico restaurado, no hay un templo, no hay sacrificios de animales, por lo tanto no podemos diezmar. El diezmo tiene condiciones de aplicaciones, son normas y no son principios. Al ser normas, las normas tienen que cumplirse y no pueden tomarse principios de las normas. Las normas son reglas y las reglas tienen que cumplirse. Por lo tanto, como no están esas reglas, no se pueden llevar a cabo. Así que no hagan un menjunje de la palabra diciendo, la ley está abolida, pero el diezmo está vigente. Hipócritas, ladrones, usurpadores, se la van a ver pronto con Dios, si es que ya no se la están viendo a través de las maldiciones que vienen sobre su vida, sobre sus hijos. Lo dice el libro de Oseas, capítulo 4, verso 6. Por cuanto has desechado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Tengo que decirte estas verdades para que dejes de jugar y tomes en serio la palabra de Dios. Entonces, el comenzar en el Espíritu, hermano, significa obedecer la ley de Dios. Cuando Pablo habla en contra de la supuesta ley, hay que descubrir a qué ley se está refiriendo Pablo. Recuerden todo esto, todas estas terminologías rabínicas que se refiere a la ley judía. Pablo está hablando en contra de la ley judía. Si Pablo estuviera hablando de la ley de Dios, que es la ley de Moisés, ¿por qué Pablo en Romanos afirma que la ley es santa, espiritual? El mandamiento es santo, justo y bueno, como lo dice Romanos 7:12. ¿Por qué dice en Romanos 7:14 que la ley es espiritual? Porque estaría contradiciéndose. ¿Cómo algo que es espiritual, algo que es santo, algo que es justo, algo que es bueno, va a ser carnalidad para mí? ¿Cómo va a ser carnalidad si yo guardo la ley de Dios? Empezamos en el espíritu y terminamos en la carne guardando la ley de Moisés. Es incongruente, es incoherente. Bueno, pero ellos van a seguir creyendo y aferrándose a las mentiras del diablo, porque están enceguecidos. Y en ellos opera el espíritu del aire, el príncipe que opera a los hijos de desobediencia, como lo dice el libro de Efesios. Pablo insta a los Gálatas a no desviarse de la verdad, destacando que el Espíritu Santo se recibe al obedecer los mandamientos de Dios y no por las obras de la ley. El Espíritu Santo tú no lo recibes por las obras de la ley. El ergo somai nomoi, y usted ya sabe lo que es eso, ya no es necesario que se lo vuelva a explicar, porque usted ya es experto en esta materia, usted ya sabe que es
son las obras de la ley. Entonces, vivir en el Espíritu implica obedecer la ley de Dios, y la noción de la carne se refiere a seguir esas tradiciones humanas en lugar de obedecer los mandamientos divinos. Si tú dices que hay que bautizar bebés, por ejemplo, para que sea purificado del pecado, como las iglesias anglicanas, que son evangélicas, bautizar bebés porque tienen que arrepentirse de pecados, ¿eso es una tradición o una doctrina de Dios? Respóndanme. ¿Qué le dice la coherencia escritural? ¿Qué le dice el conocimiento que usted ha adquirido por la palabra de Dios? Eso es una tradición. Eso es una enseñanza de hombre. Eso es carnalidad. Eso es andar en la carne. Practicar tradiciones de hombres, enseñanzas de hombres, mandamientos de hombres, dogmas de hombres. Y eso tienes que aprender a diferenciar en esta hora. Esos son los ergosomai nomos, las obras de la ley, que Pablo puntualmente está hablando de la ley judía, pero podemos tomar eso para el día de hoy y referirse a todas las doctrinas evangélicas, por ejemplo, que no van conforme a la Escritura. Ergosomai nomos, obras de ley, le agregan a la ley. Pero si tú no has estado con nosotros en los estudios, tú vas a seguir pensando que la obra de la ley se refiere a la ley de Moisés. Pero como no te ha amanecido, lamentablemente no vas a entender este mensaje. Pero bueno, quizás más adelante puedas entenderlo. Ahora, con todo el resumen que habíamos hecho del capítulo 3, verso 1 al 5, vamos a seguir la lectura, vamos del 6 al 9. Nosotros estamos tomando el consejo de Pedro en esta hora. ¿Se acuerdan del consejo de Pedro y las falacias materiales y lógicas que podríamos caer si tomamos a la ligera las cartas de Pablo? En 2 de Pedro capítulo 3, verso 15 en adelante, dice la Escritura, Pedro nos dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también a nuestro hermano y amado Pablo, que él ha escrito cartas difíciles de entender, muy difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Así al igual que las otras escrituras. O sea, no solamente tuercen las cartas de Pablo, también tuercen todas las otras escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué yo afirmo que es el Antiguo Testamento y no el Nuevo? Porque el Nuevo no existía cuando Pedro estaba escribiendo eso. Se refería al Tanaj, a la Torá, a los profetas y a los escritos. Ellos tuercen los escritos diciendo que la ley está abolida, que es maldita, que es excremento, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacen el juego malabar diciendo que el diezmo está vigente. Impresionante, ¿o no? Y te ocupan el argumento, es que Abraham diezmó antes de la ley. Y leyendo Génesis 26:5 descubrimos que la ley es antes de Moisés. Y descubrimos en Génesis 7, verso 2, que la ley es antes de Moisés. Vemos Génesis 4, cuando Caín y Abel presentan ofrenda, vemos que la ley era antes de Moisés. Y así refutamos a estos indoctos inconstantes que tuercen las cartas de Pablo, así al igual que las otras escrituras. Ellos son los que tuercen, los teólogos. Estudian 5 años, 10 años, 15 años para ser unos verdaderos siervos del diablo. Así es. Bueno, sin más preámbulos, vamos al texto de hoy. Gálatas capítulo 3, versos 6 al 9. Vamos a leer hasta ahí, después seguimos con la otra lectura. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, vamos a estudiar el verso 6. Dice, así Abraham creyó y le fue contado por justicia. Ustedes deben entender que esta parte, el apóstol Pablo hace referencia a un episodio del Antiguo Testamento, donde Abraham confía en la promesa de Dios que le iba a dar un hijo y que sus descendientes serían innumerables, ¿cierto?
y su fe se considera como justicia delante de Dios, lo que significa que con su confianza en la palabra de Dios lo hizo justo ante los ojos divinos, por la fe. ¿Cuál es el texto que está citando Pablo en este caso? Está citando Génesis 15, verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Ese es el texto que está citando Pablo. También lo podemos encontrar en Romanos capítulo 4, verso 3. Dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. Pablo enfatiza mucho el concepto de la fe, el oír y el obedecer. Romanos capítulo 4, verso 3, verso 9, disculpe. Viene, pues, esta bienaventuranza solo a los de la circuncisión o también a los que son de la incircuncisión. Aquí dice, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Romanos capítulo 4, verso 22 al 24. Así que también le fue contado por justicia, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contado. Esto es, a los que creemos en él, que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. O sea, Pablo está hablando que la justicia se alcanza por medio de la fe. Gracias, Daniel. Que el Señor te bendiga. La justicia de Dios se alcanza por medio de la fe. Y da el ejemplo de Abraham. Y da el ejemplo de Génesis 15, verso 6. Y Pablo lo habla en todas sus cartas prácticamente, el concepto de la fe. Que nosotros nos justificamos delante de Dios por medio de la fe. Pero esa justificación delante de Dios que nos lleva a salvación, para ser inscrito en el libro de la vida, ser conciudadano con Israel, que la pared intermedia a través de la sangre de Cristo es derrumbada y que Dios hace un solo pueblo entre los judíos y nosotros los gentiles, que ya no somos advenedizos y ya no somos extranjeros, sino conciudadanos con los hijos de Israel. Todo eso se adquiere por medio de la fe. Entonces es importante entender esto, que la salvación no es por obras. El ser injertado en Israel no es por obra, no es por circuncisión, no es por ningún ritualismo de las leyes judías. No hay forma de ser injertado en Israel sino por medio de la fe. ¿Por medio de la fe en quién? De Jesucristo. Eso lo explica Romanos capítulo 3, verso 21. Verso 21. Otro autor lo dice de otra forma, Santiago capítulo 2, verso 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. La escritura dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Cuándo? Cuando le creyó a Dios de lo que iba a hacer el Señor con él, que de él iba a salir una gran nación. Y esa nación es Israel. Bueno, explicarle más de la justicia de Dios no es necesario si el pastor Horacio nos explicó lo que era la justicia de Dios y la justicia de la ley. Usted ya entiende esto. Y esto es confusión para los religiosos del día de hoy, que son los teólogos, que son los fariseos del día de hoy. Los fariseos antiguos, que el Señor dijo, ellos son ciegos y guías de ciegos, ellos no oyen, son sordos y ciegos espirituales. Pero usted es bienaventurado porque usted entiende, aún sin estudiar en ningún seminario ni ninguna universidad. Usted entiende la palabra de Dios y se cumple la palabra, que sus mandamientos no son gravosos y la palabra de Dios es sencilla. Verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué significa esto? Que por medio de la fe en Jesucristo, nosotros también somos partes del pacto. Somos parte de Abraham. ¿Cómo nosotros entramos en pacto con Abraham? ¿Qué decían los judíos? A través de la circuncisión. Ellos decían eso. Y en Génesis 17 dice que la circuncisión es la señal del pacto, pero la circuncisión no es el pacto, es la señal del pacto. Como el anillo en un matrimonio es la señal del pacto, pero ese no es el pacto. El pacto del matrimonio es un documento legal donde dice que están unidos a través de una sociedad conyugal
basado en un vínculo jurídico. Eso es el pacto del matrimonio, pero no un anillo. Si yo me saco el anillo, yo sigo estando casado, yo sigo estando en pacto, pero si me coloco el anillo, yo estoy demostrando que estoy casado a las personas que no lo saben. ¿Se entiende? Entonces, la circuncisión era lo mismo, era una señal externa de demostrar que yo estaba en pacto, no que no estuviera en pacto, sí estoy en pacto, pero la señal física era una demostración externa de ello. Al igual que el bautismo es una señal externa de que tú ya eres salvo, porque ya creíste en Jesús como tu Señor y Salvador y lo has reconocido. Entonces tú te bautizas públicamente para decir que mueres al mundo y naces como nueva criatura para Cristo. Entonces eso es lo que está pasando acá, que por medio de la fe yo adquiero ese pacto, no la señal del pacto. La señal del pacto siempre ha sido la circuncisión y no va a cambiar eso y nada lo va a reemplazar porque a la ley no la podemos modificar. La circuncisión, la Brit Milá, es la señal del pacto, pero no es el pacto. Entonces, ¿cómo soy salvo yo? ¿Por medio de la señal del pacto o por el pacto? Si yo me hago la circuncisión, ¿yo soy salvo por la circuncisión? ¿O soy salvo cuando ejerzo fe en Dios, en este caso en Jesucristo, y soy injertado en el pacto? Por el pacto. Por el pacto. Porque el pacto, ¿qué es el pacto? Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso es el pacto. Yo siempre he hablado con teólogos y siempre le hago esa pregunta. Ustedes que hablan en contra de la ley de Dios, ustedes que son expertos, una vez estaba hablando ahí con uno que es un magíster en teología. Yo le dije, a ver, tú hablas tanto de Agustín de Hipona, que los padres de la iglesia, que el padre de aquí, que el padre de allá. Santo Tomás te la sabes de memoria, sabes en qué día murió, en qué día nació, qué obra hizo. A ver, que eres tan experto en las materias religiosas. ¿Qué es el pacto? Y lo primero que me dice que el pacto es la ley de Moisés. Ahí te das cuenta que nada de espíritu tienen, nada espiritual tienen. Es más, tienen pura letra, puro conocimiento de hombre, pura enseñanza de hombre. Porque el pacto es algo tan sencillo que está escrito en Génesis 17, que es, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Y aún así tú se lo dices y no lo reciben, no lo conciben. Y ahí entendemos que la palabra de Dios es espiritual y no intelectual. Yo no estoy diciendo que la palabra de Dios no se pueda entender intelectualmente, sí, pero en su porcentaje mayoritario es espiritual. Si no tiene el Espíritu Santo, la palabra de Dios no la vas a asimilar en su totalidad. Yo no estoy hablando de ser experto, yo no estoy diciendo que soy experto. Yo lo que estoy diciendo que si una persona dice ser tan experta, tendría que saber lo que es el pacto. El pacto es nosotros, su pueblo y Dios nuestro Dios. Ese es el pacto. Eso es el pacto. Y nosotros para entrar a ese pacto, para nosotros ser pueblo de Dios, como lo dice Oseas, llamaré pueblo mío a la que no es mi pueblo, o sea, nosotros, la casa de Israel, para ser parte de ese pacto, tenemos que creer en Jesús. A través de Jesús somos injertados en el pacto, somos injertados en el pueblo, y toda esa conversión lo explica Ezequiel 37 y Efesios 2 de manera más didáctica, más entendible para el creyente promedio. Entonces, cuando dice el verso 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también son nuestros patriarcas. Y no es algo, es bíblico decir eso. Cuando nosotros oremos a Dios, podemos decir el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Invocar a Dios a través de los títulos que se le atribuye a la Escritura. En el nombre de Yeshua. Podemos ir de esa manera, porque por medio de la fe adquirimos todas esas promesas y esos pactos. Gracias, Mical. Por gracia habéis adquirido todo eso. Por medio de la fe. No por la circuncisión, ni por ninguna obra, sino por medio de la fe.
Y esa fe genuina te va a llevar a obras, obviamente, que Dios ha creado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es importante entender esto, el verso 7. Ahora el verso 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Entonces, aquí está profetizando que a través de la descendencia de Abraham, todas las naciones serían bendecidas. Y Pablo interpreta esta parte como una predicción de que la justificación por la fe no solamente sería para los judíos, sino también para los gentiles. Porque Dios ya lo había profetizado antes. Porque por medio de Abraham serían todas las naciones benditas. Pero ¿cómo se iba a llevar a cabo esta promesa? Porque en la época de Abraham no todas las naciones fueron benditas, sino por medio de la simiente de Abraham, que era Yeshua. Por medio de Yeshua iban a ser todos aquellos que creyeran en él, se iba a aplicar esa promesa que se le dio a Abraham, que todas las naciones serían benditas, naciones, los goim, los gentiles, por medio de Yeshua. ¿Estás entendiendo? Ahí nos damos cuenta que los pactos no son anulados, sino que un pacto se complementa con otro. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces Pablo concluye que para aquellos que comparten la fe de Abraham, comparten también sus bendiciones. Y la bendición de Abraham se extiende a aquellos que como él confían, Dios los justifica por la fe. ¿Estás entendiendo? Entonces, lo que Dios le dijo a Abraham, por ejemplo, benditos serán los que te bendijeren y malditos serán los que te maldijeren, eso también aplica a tu vida. Esa misma promesa, esa misma bendición que tuvo Abraham, también es para ti. Lo dice el apóstol Pablo. De modo, los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todas las bendiciones, los pactos de Abraham, también son para tu vida. Y las adquieres por medio de la fe en Jesucristo. Todas estas cosas las entrega el Señor, por gracia, no por obras. Bueno, explicando todos esos versos, vamos a seguir adelante. Hemos alcanzado, hermano, hasta ahora la sección que en mi perspectiva constituye la faceta más rabínica de todos los capítulos que hemos leído. La redacción de esta porción revela una complejidad particular que refleja dos aspectos intrigantes que vamos a estudiar en esta hora. En primer lugar, ya hemos descubierto que la erudición de Pablo como rabino, ¿cierto? Él aplica ciertos tecnicismos, ciertos criterios que son difíciles de descifrar y que son fáciles de tergiversar para el indocto inconstante. Porque ocupa criterios, conceptos, tecnicismos, expresiones idiomáticas que están arraigadas plenamente al judaísmo del primer siglo. Y un peruano, con todo respeto lo digo, o un chileno, o un argentino, con 2000 años de diferencia con la cultura hebrea del primer siglo, viene y le agrega sus propios conceptos e ideas personales, dejando de lado toda la cultura, toda esa idiosincrasia, todo ese hebraísmo que ellos ocupaban en ese tiempo. Y lo desarraigan del judaísmo de su época. Entonces ahí nacen las malas interpretaciones. ¿Por qué tú crees que el día de hoy hay más de 50.000 denominaciones? Porque el Señor les confundió las lenguas. Una verdad había, y era Jesús. Pero de este Jesús salieron 50.000 ramas. Porque estas 50.000 religiones, ¿tú crees que vienen de la nada? Es porque Dios los confundió como en la Torre de Babel, hermano. Los confundió. Gracias, Gamaliel. Porque quisieron obedecer su corazón engañoso. Quisieron obedecer sus ideas personales en contra de la ley de Dios. Número 2. Había una familiaridad para los destinarios de la carta con todos estos elementos. Ellos entendían lo que Pablo les decía. A diferencia de nosotros, Pablo no se habría dirigido a ellos de esa manera si ellos no entendieran lo que Pablo le estaba diciendo. Recuerden, era una epístola,
era una carta. Si yo te mando una carta, yo soy chileno y le mando una carta a otro chileno y yo coloco tecnicismos y un lenguaje chileno, él lo va a entender. Pero si tú eres un europeo que habla francés, primero que nada vas a tener que traducir la carta. Y segundo, vas a tener que estudiar los conceptos que nosotros ocupamos, el chilenismo que nosotros ocupamos. Porque si no, no te va a servir de nada traducir al español la carta si no entiendes el chilenismo. Entonces vas a malinterpretar la carta, al igual como lo hacen los teólogos. No sé qué estudian ellos. Entonces, exploramos la aplicación que Pablo da de ciertos criterios de la halajá judía, de las comunidades de los creyentes. Por ejemplo, con respecto a las mujeres en las sinagogas. ¿Se acuerdan? Cuando habla en 1 Corintios capítulo 14, que le dice, la ley dice que la mujer no puede hablar en la congregación. Que no puede hablar. ¿Dónde dice la ley que la mujer no puede hablar en la congregación? Díganme ustedes. O en 1 Timoteo 2, la ley dice. Porque ahí podemos descubrir que Pablo, como competente rabino judío, emplea el término de la ley, no siempre se refiere exclusivamente a la ley de Moisés. Se ocupa como sinónimo de la ley de judía. Pablo puede referirse con la ley a la ley judía o a la ley de Dios. Y nosotros, ¿cómo podemos descubrir a qué ley se refiere? Con el contexto, leyendo el contexto. Y a veces, rara vez, ocupa la terminología de incluso ambas juntas en su contexto. Entonces, la única forma de poder resolver esto es considerando el contexto judío del primer siglo y si leemos sus cartas de manera contextual, ¿ya? Y evitando la interpretación aislada de los versículos, porque si leemos de manera aislada, vamos a ver a Pablo hablando en contra de la ley, que nunca habló en contra de la ley de Dios, sino en contra de la ley judía. ¿Ok? Vamos a Gálatas capítulo 3, verso 10 al 14. Porque todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Esto hay que desglosarlo por partes, amado hermano. Ustedes ya conocen Gálatas 3:10, pues si es el texto favorito que se lo saben de memoria los teólogos antinomianos, los siervos del diablo. Ellos se saben de memoria este texto y otros textos de memoria también para hablar en contra de la ley, obviamente. Entonces esto tenemos que desglosarlo de manera lenta y examinarlo. Ya anteriormente usted ya sabe lo que son las obras de la ley, que son las determinaciones rabínicas que luego pasaban a ser un mandamiento para el pueblo judío. ¿Ok? Entonces el versículo 10 tiene un particular, una cierta complejidad, porque Pablo está ocupando la terminología rabínica de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, y inmediatamente cita un texto de la Torá. Entonces esto crea una confusión. Aquellos que hemos adquirido el conocimiento que la obra de la ley es la halajá, la ley judía. Entonces estas dos cosas están en la misma frase. Entonces, aquí dice, todos los que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces aquí vemos dos cosas que Pablo está contrastando en el mismo versículo. Está contrastando.
las obras de la ley, que usted ya sabe lo que es, el sistema judío, la halajá, la ley judía, y las cosas escritas en el libro de la ley, que es la ley de Moisés. Ley judía, ley de Moisés. Aquí vemos un versus, la obra de la ley versus las cosas escritas en el libro de la ley. Ahora miremoslo bien. Pablo cita Deuteronomio capítulo 27, verso 26. Maldito aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio capítulo 27, verso 26. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 27, verso 26, ¿quién es maldito? Según el texto. ¿El que permanece en las cosas escritas en el libro de la ley o el que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley? ¿Quién es maldito? El que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley. Ese es maldito. En otras palabras, Gálatas capítulo 3, verso 10 nos dice que todo aquel que depende para su justicia ante Dios, usted ya puede hacer esta conexión, hacer esta abstracción con todo lo que ha aprendido hasta este estudio. Todo el que depende para su justicia ante Dios de tradiciones, mandamientos de hombres, doctrinas de algún sistema religioso ajeno a la palabra de Dios, dogmas de hombres, y todo lo que es contrario a la Escritura, está bajo maldición. ¿Por qué ustedes creen que yo hablo tan fuerte en contra de los judaizantes? ¿De los verdaderos judaizantes? ¿Por qué ustedes creen que hablo tan fuerte de aquellos romanizantes? Porque la Escritura lo dice. Están bajo maldición, son unos malditos. Aquellos que dependen de obras que no están escritas en la palabra de Dios. ¿A quién maldice el Creador? Porque Dios maldice. ¿Ustedes creían que Dios solamente bendice? También maldice. Al que no permanece en lo que está escrito en el libro de la ley. Ese es maldito. Y esta es la maldición de la ley. No permanecer en las cosas escritas, sino cambiarlas, modificarlas o desecharlas para abrazar otra ley anexa, inventada por los hombres, ya sea de una denominación cristiana o de los judíos o de cualquier otra índole, hinduista, budista, gnosticista, no importa de dónde sea. Todos aquellos que modifican la palabra de Dios y dependen de eso para justificarse delante de Dios, están bajo maldición. ¿Qué significa permanecer en griego? La palabra es emeno, que significa quedarse en el mismo lugar, continuar. Y del hebreo, en el hebreo es kum, que es afirmar, alzar, confirmar. ¿Saben lo que Pablo está diciendo aquí? Que si no confirmamos la ley y no continuamos las cosas escritas en ellas para hacerlas, sino que la cambiamos por las tradiciones, ordenanzas y mandamientos de hombres, estamos bajo maldición. Eso dice Gálatas 3:10, amigo, amiga que me escuchan a esta hora. Aquellos que no oyen con fe, los que andan conforme a las obras de la ley, ellos están bajo maldición, porque no están guardando la palabra. Esto suena muy tajante, muy crudo, muy duro, pero no lo digo yo, no lo dice Sebastián, no lo dice ningún hombre. Esto es lo que la Escritura dice. Y Pablo lo está diciendo. Ellos están bajo maldición. Así que cualquier persona que esté guardando el Shabbat con la halajá judía, que voy a hacer el pan entrelazado, voy a hacer el pan horneado, voy a prender las velas en Shabbat. Así que vayan haciéndose una idea de quiénes son los malditos. Es fuerte lo que estoy diciendo. Yo no busco amigos. Yo busco que tú conozcas la verdad. Maldito no es aquel que guarda el Shabbat. Maldito es aquel que le agrega el Shabbat o modifica el Shabbat. Ese es el maldito. No es que Yom Kippur tenemos que hacer esto.
Es que en el día de Pentecostés tenemos que hacer esto otro. Es que si no lo cumplimos, estamos pecando. ¿Y en qué parte de la escritura dice? Muéstremelo por favor, hermanito. Es que no sale escrito, lo dice el Talmud. ¿Pero quién te dijo que el Talmud es la palabra de Dios? Como buen judío, Pablo conoce la Torá por dentro y por fuera. Él es un erudito de la más alta gama, hermano. Pablo era un rabino, un fariseo de fariseos, enseñado a los pies de Gamaliel, de la escuela de Gilel, un hombre que probablemente se sabía la Torá de memoria y te la podía recitar en el Bar Mitzvah y ya adulto decirte hasta los profetas de memoria. Entonces, estamos hablando de un hombre que ocupa un lenguaje técnico para su tiempo que solamente los judíos le podían interpretar, temerosos de Dios, influencia del judaísmo, porque los temerosos de Dios, como Nicodemo, guardaban leyes judías para después dar el paso del proselitismo. Entonces, de alguna manera, ellos entendían lo que Pablo decía. Y aún así era difícil de entender. En la época de Pablo, ¿cuánto más el día de hoy, miles de años después? Hemos sido unos verdaderos arrogantes, soberbios, en anular la palabra de Dios. Siendo que la Escritura nos advierte por todo el Antiguo Testamento y el mismo Yeshua en Mateo 5:17 que no podemos abolir la ley o modificarla. Entonces, después de esto, ya descubrimos lo que dice el verso 10, pero el verso 11 parece ser más confusa. Dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Vamos leyendo más lento. Que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Cuál es la ley que no justifica a nadie? Quiero escucharlo. Ah, verdad que ustedes están escuchándome a mí, yo no a ustedes. ¿Cuál es la ley que ninguno se justifica con Dios? Gálatas capítulo 3, verso 10. Romanos capítulo 3, verso 20. Por ejemplo, ¿la ley judía o la Torá? ¿De cuál está hablando Pablo aquí? ¿Se acuerdan que él había dicho que la ley puede ser ocupada como un sinónimo de la ley judía, como la ley de Moisés, y a veces de ambas, como lo veíamos en Gálatas capítulo 3, verso 10? Vamos a aclarar esto en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, verso 11. Pone atención. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Te repito el 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Quiénes son justos delante de Dios según la Biblia? Los que practican la ley. Si Pablo está diciendo en el verso 11 que por la ley ninguno se justifica, y en Romanos capítulo 2, verso 13 dice que los hacedores de la ley serán justificados, ¿habría una contradicción? Sí. Y esa es una lógica, o sea, es una fuente formal lógica, lo cual hay una contradicción en los enunciados. Y si hay una contradicción en los enunciados o primicias, estaríamos ante ¿qué? Ante una falacia. Eso lo estudiábamos la semana pasada, la falacia, ¿se acuerdan? Entonces, si estamos ante una falacia, Pablo deja de ser creíble y deberíamos dejar de estudiar las cartas de Pablo, porque contradicen los escritos a Moisés y el Antiguo Testamento. Pero Pablo nos está contradiciendo. Ya les dije, cuando se habla de la ley, puede hablar de la ley judía como la ley de Dios. En este caso está hablando de la ley judía, por hermano.
claramente. Vamos a seguir leyendo. Entonces, aquí vemos otro contraste. En Gálatas 3:11 dice que por la ley nadie se justifica. Y en Romanos 2:12 dice que 2:13 dice que los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, como les dije, aquí se aplica el principio que les dije. Cada vez que Pablo usa el término la ley, se puede estar refiriendo a la ley de Moisés o la ley judía. El contexto nos determina y nos dice de qué ley está hablando Pablo. ¿Ahora se dan cuenta por qué es tan difícil estudiar a Pablo? ¿Ustedes creían que cualquiera podía entender a Pablo? No, no cualquiera lo puede entender. Por algo el apóstol Pedro nos da esa advertencia por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 en adelante. Sería bueno que lo pusieras, David, en la edición. Ahí pone todo el texto. Y pone en negrita esa parte cuando dice los indoctos inconstantes tuercen. Es el único apóstol que nos da una advertencia de otro apóstol. No hay ningún otro. Curioso, ¿no? Porque hay partes difíciles de entender, hermano. Como este texto. Entonces, el contexto de Romanos 2 claramente se refiere a la Torá. No se está refiriendo a la ley judía. Si estuviera hablando de la ley judía, ahí se abriría una herejía ya. ¿Cómo voy a ser justificado por las obras de la ley? Eso es imposible. Pero el contexto de Gálatas 3:10, o sea, 3, es de la ley judía. Claramente. Si Pablo dice en Gálatas 3:10 que todos los que dependen de la obra de la ley, el sistema judío, están bajo maldición por no permanecer en las cosas que están escritas en el libro de la ley, y luego en el versículo en el versículo siguiente nos dice que por la ley nadie se justifica para con Dios. Obviamente que está hablando de la ley judía, por hermano. Si no, estaríamos ante un esquizofrénico que nos dice algo aquí, después nos dice otra cosa, después nos vuelve a decir otra cosa. Estaríamos ante un esquizofrénico. Los esquizofrénicos son así. A los 5 minutos te dicen algo y después te dicen otra cosa porque las voces le dicen que haga otra cosa. Es necesario poder diferenciar esto y es difícil. Yo sé que es difícil asimilarlo. Entonces, luego Pablo hace otra declaración totalmente judía. Y el que dice es lo siguiente: el justo por la fe vivirá. Y eso, si no me equivoco, está en Habacuc. Está citando a Habacuc, que el justo por la fe vivirá. ¿Se acuerdan de lo que habíamos estudiado recién? O sea, la semana pasada, el oír con fe, el Shema. Vimos que de una perspectiva hebrea, el Shema se demuestra obedeciendo la palabra de Dios. El oír y obedecer. Es decir, la evidencia de una persona que tiene fe es el que obedece. De modo que si el justo vive por la fe es obediencia. Entonces el justo vivirá por su obediencia a la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. El justo por la fe vivirá. Porque la fe tiene un contexto interno y un contexto externo. Interno, una transformación del corazón y la mente para luego ejecutar las obras que Dios declaró de antemano, que predestinó de antemano. Lo que dice Santiago capítulo 2, que la fe sin obras es muerta. ¿Y quiénes son los que solamente tienen fe y no hacen nada? Son los demonios. Porque los demonios creen y tiemblan. Y así son algunos. Solamente creen, pero no practican la palabra. Son unos verdaderos demonios en personas. Entonces, ¿puedes ver la diferencia y el contraste que Pablo está haciendo entre las dos? ¿Puedes verlo o te complica? Yo sé que es difícil de entender, pero eso Pablo está hablando en esta hora. O sea, lo que no podemos ver en esta hora de los textos. Nuevamente el versículo 12, Pablo vuelve a hacer este contraste entre el sistema judío y la Torá nuevamente. Si no hubiéramos estudiado todo lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, no pudieras ver lo que estamos viendo ahora. Estarías diciendo que todo esto se refiere a la ley de Moisés. Mira, y la ley no es de fe. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ya ahora yo creo que puedes hacer la diferencia, ya puedes discernir. ¿Cuál es la ley que no es de fe? Yo te pregunto. ¿Cuál es la ley que no es de fe?
La ley judía, por hermano, hermana, que me escuchan a esta hora. La ley judía no es de fe. ¿Por dónde escuchaste? ¿Por dónde recibiste el Espíritu? ¿Por el oír con fe o por las obras de la ley? La ley judía. Por eso es importante el contexto. Por eso es importante entender esto histórico. Pablo nos obliga a estudiar la historia. Pablo nos obliga a estudiar los hebraísmos del primer siglo. Si no, no lo vamos a entender. Pero no solamente a la ley judía, también a todo sistema que muy noble sea, muy caritativo, muy bueno, pero que no se alinea a lo escrito, esa no viene de fe. Porque la escritura dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuáles son las cosas que nos hacen vivir por si las hacemos? ¿Cuáles cosas son las que nos hacen vivir si las hacemos? ¿Ustedes saben? Los mandamientos, pues, amado hermano. Levítico 18:5. Está citando Levítico 18:5, lo que está en la ley. Por tanto, guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. Dicho de otro modo, todo sistema religioso que no se apegue a lo que dice la Escritura no es de fe. Ahora hay que hacer un examen de las 50.000 denominaciones. ¿Cuántas de ellas van conforme a la Escritura? Quizás el 100%. Pues la Escritura dice que lo que produce vida es hacer lo que la Escritura dice, no la que contraria a la Escritura. Mira cómo Pablo confirma esto en Corintios, 1 Corintios capítulo 4, verso 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como un ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. O sea, Pablo está diciendo que no nos podemos salir de lo bíblico, que no nos podemos convertir en filósofos. Pablo aborrece a los filósofos, a no pensar más de lo que está escrito. ¿Qué hacen los teólogos? ¿Qué hacen los teólogos? Filosofan. Ellos son unos verdaderos filósofos. Si cuando tú estudias teología es volverte un filósofo, en una pseudociencia. Para mí, a mi juicio, la psicología, la filosofía y la teología son las tres carreras que carecen de sustancia. Deberían ser erradicados de las universidades, que hacen tanto mal. Entonces, no pensar más allá de lo ya escrito. Ese es el consejo del apóstol Pablo. Y la geología también. Me parezco a Sheldon Cooper. Pero bueno, sigamos la escritura. Sé que lo que acabo de exponer, amado hermano, no es sencillo de asimilar, y para la mentalidad cristiana, que es ultra, hiper, mega cerrada, y no cerrada de herméticamente por la palabra, ¿no? Mentira del diablo. Si fuera por la palabra, estarían guardando la palabra. Sino más bien por la doctrina y dogmas que le han enseñado y le han configurado su cabeza de esa manera. Entonces, yo sé que la primera reacción que podemos tener es rechazar todo lo que dije. Y está bien. Pero convéncete con lo que has sido convencido por la Escritura. Y te invito a que sigas estudiando este tema hasta que llegues a la verdad. Ora al Señor. Esto no lo vas a adquirir estudiando teología. Esto se lo vas a adquirir cuando dobles tus rodillas, cuando empieces a clamar, empieces a orar. Señor, por favor, muéstrame. Yo quiero saber si Bastián está hablando la verdad o está engañándonos. Señor, por favor, yo no estoy en una universidad, yo no soy un teólogo, yo no soy un erudito, pero quiero saber si lo que dice Bastián es verdad. Y ahí el Señor te va a mostrar. O quizá no te diga ni siquiera mi nombre, nada, pero de repente va a empezar a leer y Dios te va a empezar a mostrar. Entonces, la cuestión, como dije al principio, posiblemente la porción es la porción más rabínica de la carta a los Gálatas, el capítulo 3. Porque nosotros no estamos acostumbrados a pensar como judíos, no estamos acostumbrados a pensar como rabinos del primer siglo. Para ser un rabino, por lo menos 30 años estudiando. ¿Cuántos años? Décadas estudiando para ser rabino. Entonces, no podemos asimilar todo esto. Nosotros somos hispanos,
somos latinos, una cultura totalmente distinta a la cultura hebrea. Entonces por eso nos cuesta entender el mensaje del capítulo 3 hasta el verso 14. La próxima semana vamos a seguir del verso 14 en adelante hasta el 18.